televisión online, en internet, les bendecimos en el nombre de Jesús. Y así que le parece si pedimos a Dios que Él sea el que nos hable el día de hoy. Gracias, amado mío, gracias, amado de mi corazón, por todas las cosas que tú has hecho en mi vida, porque he sido grande, porque he sido fuerte, porque he sido santo y porque no hay nadie como tú en los cielos y en la tierra. Bendito eres tú, grande eres tú y digno de ser alabado. Háblanos hoy nuevamente por tu palabra, en el nombre de Jesús, tú que eres digno de honor, tú que eres santo, tú que eres fiel. Gracias por tanta paciencia que has tenido con nosotros. Así que acompáñame a leer el libro de Romanos, capítulo 1, versículo 11. El tema de hoy es la impartición de Dios. Repito, el tema de hoy es la impartición de Dios. Así que leamos Romanos, capítulo 1, en el verso 11, y leamos lo que dice de la siguiente forma. No sé si me puede ayudar alguien ahí. No. Ahí estamos ya. Dice, porque deseo veros para comunicaros. Habla medio chistoso, ¿no, Pablo? Bueno, la traducción. Porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. La palabra comunicaros en el griego es la palabra metadidomi. ¿Sí? ¿Cómo se escucha? Metadidomi. Metadidomi, que significa entregar, compartir, comunicar, dar, repartir. Y aquí en esta porción el apóstol Pablo anhelaba impartir algún don espiritual. ¿Y esto para qué? Para que todos sean confirmados. Entonces la impartición es para ser confirmados, para ser fortalecidos en cuanto a todo esto. ¿Y cuántos quieren que hoy Dios les imparta algo? Algo nuevo. En la mañana impartió algo nuevo. Hoy sin duda impartirá algo nuevo. Siempre la palabra de Dios es para impartir, no solo para saber solamente, sino para tener revelación de ella. Las personas que tienen revelación de Dios o de la palabra son personas que sí han cambiado. Las que no tienen revelación de Dios son personas que simplemente no han querido, no es que no han podido, no han querido cambiar. La persona que está llena de revelaciones es una persona que demuestra que ha cambiado. Una persona que no tiene revelación es una persona que no ha querido cambiar. No es que no haya podido, porque la palabra de Dios es súper clara diciendo que todo lo podemos en Cristo Jesús, que es nuestra fortaleza. Así que el día que tú decidas, si es tu caso, que quieras tener más de Dios, pues hay que disponer para cambiar en nosotros. Vamos a leer el versículo 12. Romanos 1:12. El que sigue. Dice, esto es para ser mutuamente confortados por la fe. ¿Para qué comunicar? Para ser mutuamente, es decir, recíprocamente les imparto. Y yo también soy impartido por el Espíritu Santo, o debí de haber sido impartido por el Espíritu Santo antes de haber venido yo aquí con ustedes. Viene una impartición del Espíritu Santo. Impartir es proporcionar vigor o fuerza. Diga, Padre Celestial, hoy tú impárteme a través de tu siervo vigor y fuerza. Impárteme ánimo, aliento, consuélame. Que la tristeza se vaya, la preocupación. Yo reciba lo que mi alma ha estado anhelando. Impárteme algún don espiritual. De los 18 dones aproximadamente que menciona la Escritura, yo quiero de ellos unos 20. Así que puede ser impartido por el Espíritu Santo a través de mi vida para con ustedes. A lo mejor usted anhela algún don. Dice la Biblia, anhelad los dones espirituales para mutua edificación. Y también dice que la fe que nos es
común. Es decir, que para impartir las cosas espirituales tenemos que tener fe en común. Es decir, que tenemos que estar familiarizados entre nosotros. Tenemos que tener un parentesco espiritual. Que tengamos que yo sea tu padre, tú seas mi hijo. Porque a veces no hay impartición cuando no hay un parentesco espiritual o que Dios está conectando. Y vamos a leer en Números capítulo 11, versículo 17. Números capítulo 11, verso 17. Números 11, 17. Dice, y yo descenderé y hablaré allí contigo, hablando de Moisés, Dios hablando a Moisés, y tomaré del espíritu que está en ti, y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. Sabe que Dios no imparte a los demás, imparte al que Dios puso como Padre espiritual, y el Padre espiritual imparte a los hijos espirituales. Primero le imparte a Moisés, que está cara a cara con Dios, o que está de continuo, y después le imparte a los demás. Y se ha dicho comúnmente que no importa la persona que predique, sino que sea el Espíritu Santo. Y quiero decirle que habíamos estado en un grave error. Sí importa la persona quien te va a impartir. En unos momentos más te lo explicaré. No puede ser cualquier persona que imparta la palabra, que imparta las cosas espirituales, porque no es así. Aquí hay un orden. Aquí Dios no le da a los demás del pueblo, sino que primero va con Moisés y después le reparte Dios a los demás, pero va primero a impartir a Moisés, al que está sobre la cabeza. Y esas son decisiones, diseños de Dios, que Él lo ha manejado así desde el principio. Y aquí vemos que se importa la persona que va a impartir. La persona que va a impartir tiene ciertas características, tales como para impartir sanidad, para impartir liberación, para impartir bendición financiera, para impartir restauración, para impartir varias cosas. Número uno, tiene que tener un ministerio y tiene que ser puesto por Dios, que puede ser ministerio dentro o fuera de la congregación, según sea el caso. Y debe ser puesto obviamente por Dios, que tenga pastor. Este que va a ministrar tiene que tener pastor, tiene que estar dando cuentas de las cosas que está haciendo espiritualmente, para que Dios le vea que está en sujeción, en sumisión, y la sumisión es la voluntad propia de sujetarse al hombre de Dios o mujer de Dios, según sea el caso. Y así debe de ser, así tiene que dar uno cuenta. Si tú quieres crecer, tú tienes que dar cuentas de las cosas espirituales que tú haces durante toda la semana. Y eso yo no lo pido como requisito, no, allá tú. Cada persona va a entender y cada persona va a crecer de acuerdo a como quiera hacer la voluntad de Dios. Si tú quieres ser como muchos que se callan y no cuentan, no hay ningún problema, te quedarás como muchos y como montones sin recibir autoridad, porque cuando uno ejerce la autoridad y ejerce la sumisión, está recibiendo autoridad de parte de Dios. Así que yo soy un hombre bajo autoridad, soy un hombre bajo sujeción, y soy un hombre que cuento lo que estoy haciendo en este lugar y en otros lugares a quien Dios ha puesto por cabeza, que en este caso es el apóstol, y yo le cuento las cosas que suceden, y de esa manera recibo autoridad, de esa manera recibo bendición, de esa manera recibo protección, de esa manera recibo prosperidad, de esa manera el enemigo no me puede destruir, porque estamos bajo en un orden delegado, bajo línea de autoridad, y estamos ejerciéndolo de una manera correcta e íntegra delante de Dios, y eso es lo que te va a bendecir. Por eso es importante que esa persona te pueda impartir y que tenga esa característica, que es un hombre verdaderamente puesto por Dios. Al día de hoy se levantan pastores, al día de hoy se levantan apóstoles por sí mismos y se autonombran, se autoponen como pseudoapóstoles, y nunca los puso Dios. Esa persona no te puede impartir nada de Dios, porque Dios no lo puso en ese sentido. Número 2, esta persona que te va a impartir tiene que diezmar y ofrendar. Una cosa es diezmar y otra cosa es ofrendar. Diezmar es dar el 10%, ofrendar es dar algo voluntario. Cuando uno viene tiene que diezmar y ofrendar. No se confunda que con solo traer la ofrenda
ya no diezma, o con que diezmo ya no ofrendo. Son dos cosas muy distintas y diferentes, porque a veces usted lo sabe y solamente hacemos una cosa y dejamos de ofrendar, etcétera, de muchas maneras, y para que el enemigo no pueda traer resistencia financiera. Yo les había comentado por la mañana que yo no dejo que ningún hombre, ninguna mujer, al menos tengo que preguntarle que si es es pastor de alguien y está bajo su gestión, tiene su propio pastor, entonces sí puedes orar por mí. Pero si tú andas de llanero solitario, queriéndote hacer tú sola las cosas, o tú solo las cosas, les digo, no ores por mí porque estás en desorden. Número 2, tú no diezmes ni ofrendas, no ores por mí. Porque ¿qué me vas a impartir? Me vas a impartir pura retención financiera, pura escasez a mi vida. Tiene que tener sabiduría y usted tiene que aprender a decir no. No. ¿Cómo tenemos que aprender a decir? Aunque nos cuesta trabajo, aunque se sienta el hermano, yo le he dicho, ¿sabes qué? No quiero que ores por mí. Y el hermano pues se siente mal. No, ¿qué me va a impartir si no está en orden con Dios? Y es que hay muchos siervos de Dios en el mundo recorriéndole en desorden. Número 3, tienen que estar en el secreto de Dios, tienen que estar en comunión con Dios. Porque si se la pasa viendo las telenovelas, se la pasa escuchando música del mundo, se la pasa escuchando bobadas, se la pasa escuchando inmundicia, practicando inmundicia, ¿qué es lo que va a impartir? Todo lo que se llena en la semana, eso me va a impartir. Crítica, murmuraciones, chismes, lo que se rodee en ese núcleo de su sociedad. Número 4, tienen que vivir en santidad, tienen que apartarse para estar con Dios, tienen que dejar las cosas que a Dios no le agradan y morirse a la carne. Número 5, que tenga un parentesco espiritual con la persona que se va a impartir y la que va a recibir. Tiene que tener un parentesco espiritual. Tiene que ser pastora, oveja, tiene que ser un padre espiritual que le comparta a un hijo. De esa manera se da una impartición. Claro que hay esos casos en que Dios no le interesa eso y imparte como Él quiere, pero la mayoría es así. Número 6, tiene que tener madurez para administrar, para impartir, y no a todos se les va a dar lo que viene de Dios, no a todos se les va a dar unción, tiene que tener sabiduría para impartirla. Número 7, que tenga en orden su casa, ¿verdad? Que no somos perfectos, pero tratamos de tener en orden nuestra casa, y cuando me refiero a casa, me refiero a la familia nuclear. Tenemos que tenerla en orden para poder impartir. Amén. Sí. Sabe que en la casa usted se agarró del chongo y en el camino tal vez venga con su familiar, puede ser su esposa, puede ser su familiar, pueden venir peleando en el camino antes de venir al culto, ¿verdad? O pelearon en el culto y venían con una cara malhumorada. Y aquí llega y se convierte y le viene la gloria de Dios. Dios le bendiga, pastor. Y después saliendo del culto, otra vez vuelve el hombre. Esa persona no puede impartir, esa persona no puede recibir la impartición. Y sabe que el enemigo, cada vez que tú quieres venir a escuchar la palabra de Dios, te va a poner obstáculos, te va a poner conflictos, y va a convencer a tu esposa de que siempre pleites el día domingo. Y si es algo extraño, o con tus hijos, ¿por qué siempre es cuando yo voy a ministrar? ¿Por qué siempre es cuando yo voy a escuchar? Algo está sucediendo. Así que mira al que está a la par y dile, no te dejes convencer por el enemigo cuando vengas al culto. No te dejes usar por él. Y suele pasar así, se pelean y aquí se toman de la mano, si es el caso de los esposos, en los hijos. Dicen gloria a Dios, aleluya, le pone el varón su brazo extendido para que la mujer le tome. Bueno, creo que esto no pasa aquí, aunque no estén enojados. Y hacen una apariencia de piedad, pero niegan la eficacia.